Bienvenidos. Este es el maná de hoy, pan del cielo que satisface el alma. Soy el hermano Serrano. Gracias por conectarse. Espero que su vida sea bendecida al escuchar esta meditación de la palabra de Dios. Espero, como es el tema de esta serie, que Dios satisfaga su alma a través de esta palabra. Continuaremos hoy con el tema que comenzamos ayer, la idea de nuestra intimidad con Dios. Nada más que hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de los discípulos y Jesús. Desde los primeros seguidores que habían demostrado fe en Él, Jesús escogió 70 y los envió de 2 en 2 para que predicaran el Evangelio. Después de una noche de oración, dice la palabra, escogió a 12 para que estuvieran con Él. Esto es lo que dice la palabra. Después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Dentro de estos 12 surgió un círculo de 3 con quienes Jesús intimó de un modo particular. Tenían más intimidad con Él que los otros 9. Dentro del círculo de 3 había uno que se apropió del lugar especial en el pecho de Jesús y a través de quien los discípulos pasaban las preguntas al Maestro. Así es como Juan describió su posición privilegiada en San Juan 13:25. Ayer vimos que primero estaba el pueblo de Israel, después 70 subieron hasta cierta parte del monte, después 2 subieron y después Moisés. El pueblo, 70, 2, 1. Hoy, un poquito diferente. Tenemos 70 que Jesús envió primero, después los 12 que él escogió, después los 3 del círculo íntimo y después uno, Juan. A estos 3, Pedro, Jacobo y Juan, Dios les concedió ciertos privilegios. Les permitió que experimentaran tremendas lecciones para sus vidas. 4 lecciones que quiero mencionar. Primero, el día cuando volvió a la vida a la hija de Jairo, en Lucas 8:51. Se les concedió un anticipo, una probadita del dominio del Señor sobre la muerte y vieron su dulzura con la niña. Pero estar cerca de Jesús nos permite ver cosas que nadie más va a ver a menos que esté cerca de Él. Entonces, estar cerca de Jesús es hermoso. Tener intimidad con Dios es algo hermoso. Luego, en el monte de la transfiguración, en Mateo capítulo 17, se les anticipó, tuvieron un anticipo de su gloria y su majestad. A esto es que San Juan dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, en San Juan 1:14. En el monte de los olivos, en Marcos 13:3, fueron testigos de su discernimiento profético cuando les transmitió los propósitos divinos y los secretos íntimos de Dios. En el huerto de Getsemaní, en Mateo 26:37, alcanzaron a ver sus sufrimientos, algo del costo de la salvación, aunque realmente no entendieron completamente su agonía. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿pudo cualquiera de los 12 haber estado en el grupo favorecido? ¿Fueron seleccionados especialmente estos 3 por el Señor? La palabra dice que en Él no hay favoritismo. La relación de estos hombres con Cristo fue el resultado de su propia decisión, consciente o inconscientemente. Eso nos hace pensar que nosotros podemos estar tan cerca de Cristo como hayamos decidido. O sea, Pablo nos recuerda, en Romanos 12:11, que no hay acepción de personas para con Dios. La intimidad creciente de los 3 discípulos con Jesús fue el resultado de la profundidad de la respuesta de ellos al amor de Dios, al amor de Cristo hacia ellos y su capacitación. Ellos reconocieron que la intimidad con Él implicaba responsabilidad, así como privilegio conferido. Jesús había dicho que todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pregunta, quizá la pregunta que
surge es, ¿qué excluyó a algunos de sus discípulos de este círculo íntimo? Les aseguro que no fue la perfección, porque si hubiera sido la perfección, escuche esto, Pedro le negó y Jacobo y Juan deseaban posición. Entonces no era perfección. Si hubiera sido temperamento, estos tres tampoco lo hubieran hecho porque tenían un geniecito del siglo. Querían que cayera fuego sobre algunos samaritanos. Entonces, otra pregunta. ¿Por qué obtuvo Juan la primacía en el grupo? ¿Por qué fue el que se destacó en su relación con Jesús? Es porque solo él se apropió de la posición privilegiada que todos podían ocupar. Jesús no tiene favoritos, todos podemos tener ese lugar en el pecho de Jesús. El amor de Juan lo trajo a una intimidad tan profunda con Jesús, tan íntima. Jesús amaba a todos, ¿ve usted? Pero solamente Juan se apropió del título del discípulo amado de Jesús. ¿Y no sería bonito que usted y yo seamos considerados los discípulos amados de Jesús? No porque nosotros queremos que nuestro ego se inflame, sino porque de veras Jesús nos considera amados por Él, sus discípulos amados. Entonces, parece que la admisión al círculo interno creciente con Dios es el resultado de un deseo profundo, personal. Solo los que consideran una intimidad como un premio digno de sacrificar cualquier cosa, es probable que lo alcancen. En otras palabras, para tener intimidad con Dios hay que estar dispuesto a sacrificarlo todo. Diríamos nosotros a ponerlo todo en el altar, ofrecerlo todo, consagrarlo todo. Pero si tenemos otras intimidades que nos resultan más importantes que la intimidad con Jesús, entonces no vamos a poder estar en el círculo íntimo de Jesús. Usted sabrá con quién tiene usted más intimidad, si con Cristo o con otras cosas. Ese lugar en el pecho de Jesús todavía está vacante. Está reservado para usted, para cualquiera que esté dispuesto a pagar el precio de esa intimidad creciente con Dios. Ahora tenemos con Dios la intimidad que realmente hemos querido tener y así será en el futuro. Usted y yo hoy estamos tan cerca de Dios como hemos deseado. Podemos decir entonces que los diferentes grados de intimidad con Dios dependen única y exclusivamente de nosotros. Estaba leyendo de la obsesión nuestra con los teléfonos. Dice que se hizo una encuesta que las personas que usan más el teléfono, es decir, que lo tocan, que lo escriben, que hacen clic, que mueven hacia un lado o que deslizan, lo hacen 5.427 veces al día. Y los que lo hacen todavía menos, un promedio, lo hacen 2.627 veces al día en promedio. ¿Se da cuenta qué apegados estamos a los teléfonos? Entonces decidieron hacer una encuesta por 5 días a las personas que más lo usaban. Y descubrieron que cada toque, escritura o escritura así, deslizamiento, clic, lo hicieron, esa encuesta fue por 5 días, lo hicieron o resultaría en un promedio de más de 2 millones de contactos con el teléfono al año. La conclusión a la que llegan dice, lo más interesante de todo esto fue que las personas encuestadas subestimaron por completo el contacto de su teléfono. Y dice, si en realidad se sorprendieron por los números, escuche esto, el 41% dijo que probablemente no cambiaría la forma en que usa su teléfono. Pregunta, ¿cuántos toques, deslizamientos y clic ocurren entre usted y Dios al día? Si pudiera rastrearse la cantidad de veces que estuvo en contacto con Dios a diario, ¿se sorprendería el resultado? ¿Sería por la frecuencia o la poca frecuencia con la que se acercó a Él? La palabra de Dios dice que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. El Señor, escribiendo su carta a una de las iglesias en Apocalipsis, dice, habéis perseverado y soportado penalidades por mi nombre y no se ha cansado.
Sin embargo, tengo esto en tu contra. Has abandonado el amor que tenías al principio. Apocalipsis 2, 3 al 5. Dios quiere intimidad con nosotros. Se siente triste cuando siente que hemos abandonado el amor que le teníamos al Señor. ¿Cómo está usted en su intimidad con Dios hoy? Dios nos ayude a permanecer cerca de Él siempre. Bendiciones. Padre, concédenos ser intencionales en esta relación contigo. Cuida a tu pueblo mientras salen y entran de sus trabajos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Les esperamos mañana.